Hola, hola, hola chicos, espero que estén súper bien. Hoy voy a hablar acerca de la corrección de la tartamudez. Generalmente hablo sobre la superación de la tartamudez porque creo que tiene que ver más con el aspecto mental, de los sentimientos y de las emociones. Y creo que es la base para entender todo el concepto de la tartamudez y para superarla completamente. Un poco como para entrar en contexto, sabemos que existen dos tipos de tartamudez: la tartamudez tónica y la tartamudez clónica. La tartamudez tónica tiene que ver cuando te bloqueas, empiezas a hablar y no puedes sacar la palabra. Y la tartamudez clónica es cuando tú repites las palabras, o es cuando te quedas como en una sílaba. El corazón, cuando tú repites las palabras. Y existe otro tipo de tartamudez que se le llama la tartamudez mixta, que es cuando tienes ambas. Aunque a mi parecer, generalmente las personas tartamudas tenemos los dos tipos de tartamudez porque una te lleva a la otra. Cuando tú te bloqueas es muy probable que también repitas palabras, ¿no? Aunque obviamente hay casos de que solo una persona tiene una. En mi caso yo tenía las dos. Un poco como para el que no sabe acerca de la tartamudez, simplemente son dos formas. La primera te bloqueas y la segunda repites palabras. Ya está. En un ámbito real, cuando la tartamudez se expone realmente, sucede de esta forma. Tú estás hablando y sí, yo estoy... y tienes que soltar y luego... y no te sale la palabra realmente. Es que te bloqueas constantemente. Y es muy probable que cuando te bloquees la primera, te sigas bloqueando y vas a seguirte bloqueando constantemente. Yo defino este tipo de tartamudez como que tapas el aire y no sale el aire de tu boca, entonces tú no puedes sacar las palabras. Y tus músculos se tensan completamente y no te da para sacar las palabras. Y la otra en el aspecto real es como que tú estás... sí, yo... Estuve... ayer y corrí mucho, ¿sí? Es muy probable que cuando te trabes en una palabra te sigas trabando en las otras y entonces comiences a tartamudear y a exagerarlo mucho más. ¿Cómo corrijo la tartamudez, no? Porque es una pregunta que tienen muchos chicos y muchas personas. Hay muchos chicos que quieren corregir la tartamudez desde lo que ya está, ¿no? Desde el habla que ya tienen. Así que, y existen demasiados métodos que hacen que tú anexes cosas al habla que tú tienes. Por ejemplo, el hecho de tratar de respirar en cada palabra, el hecho de dejar vacíos en cada palabra. Existe otro método de hablar robóticamente. Y así vas reaprendiendo el cerebro. Otras veces es el hecho de hablar muy rápido para que las personas no te entiendan, ¿sí? Y existen muchos tipos y muchos métodos y muchas formas que añaden a la forma en que estás hablando. Yo prefiero, y en mi caso, y creo que lo más importante y lo más fácil es volver a reaprender desde lo nuevo. Es quitar todo el habla que tú tienes y es volver a empezar a aprender. Mira, en la construcción es mucho más viable muchas veces construir desde lo nuevo. O sea, es mucho más viable a veces demoler lo viejo y volver a construir algo nuevo. Porque muchas veces cuando construyes sobre lo viejo implica muchos más gastos económicos, que te vas a demorar más tiempo en los diseños. Algo te rigidiza. Porque como ya tienes algo ya establecido, entonces te limita, porque tienes que partir desde lo que ya está, ¿ves? Y muchas veces, no en todos los casos, sino en algunos casos, cuando se construye sobre lo viejo, muchas veces lo nuevo muestra las fisuras de lo viejo, porque lo viejo comienza a comerse lo nuevo. Y esto en la vida es muy real también. Mira, voy a contarte una historia. Un día un maestro de artes marciales le dijo a Bruce Lee cómo podía aprender todos sus conocimientos y todos sus secretos acerca de las artes marciales. Así que Bruce Lee tomó dos copas, una copa llena de vino y una copa llena de agua, y le dijo al maestro:
Tu conocimiento es la copa de agua. Mi conocimiento es la copa de vino. Para que mi copa de vino llene tu copa de agua, primero tendrás que vaciar tu copa de agua. Y esto sucede muchas veces, y es que cuando queremos aprender algo no podemos porque tenemos prejuicios y porque tenemos ya cosas establecidas que nos impiden aprender de nuevo. Así que yo voy con el concepto más de volver a reaprender, quitar todo lo que ya tienes y volver a reaprender. Yo creo que de eso se trata el mundo, ¿sabes? Yo creo que el mundo se trata de volver a empezar constantemente para corregir la tartamudez. Una de las bases importantes cuando nosotros aprendemos a hablar es la lectura. Y ese es el primer tip que te quiero dar. La lectura es la cosa más importante para volver a desarrollar el habla. Entre tú más leas, obviamente tienes que leer para ti, ¿no? Tienes que leer pronunciando las palabras, no sirve de nada si lees mentalmente. Y si a lo mejor hay mucha gente a tu alrededor, entonces lee en voz suave. Pero lo que pasa es que tienes que rehabituar a tu cerebro para que siga leyendo fluidamente. Voy a mostrarte un ejemplo. Yo aquí tengo un libro y voy a leer el primer texto. Lo voy a leer como si todavía no hubiese corregido la tartamudez. Así que yo empiezo a leer. Sabía... Y ves, ahí me bloqueé. Entonces ahí no me está entrando aire. Tengo que tranquilizarme y volver a leer. Sabía que a veces y ves, ahí me voy a quedar en la palabra. La palabra que voy a decir es poco. Si yo sé que me voy a trabar en la P, tengo que calmarme y volver a empezar. Sabía que a veces y ahí no me da. ¿Sí? ¿Ves que no me está dando? Listo. Entonces otra vez comienzo a reaprender esa palabra. La palabra que voy a decir es poco. Y comienzo a decir poco, poco, P, 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 P. La letra es la P, 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 P. ¿Cómo se pronuncia la P, 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 P? Y lo que voy a añadir es el O. Po. Y luego sigue el co. Poco. Tú descompones en lo que es la letra, la sílaba y la frase completamente. Tú la comienzas a descomponer hasta que te salga. Sabía que a veces un poco de miedo es bueno. Cuando tienes... Ahí me bloqueé. Respiro y comienzo otra vez. Cuando tienes miedo de que las cosas empeoren, si no haces ahí no me puedo seguir quedando porque ya sé que me voy a trabar en esa palabra. Respiro, miro, no me sale, la descompongo. A-L-G-O, algo. La palabra que voy a decir es algo. Algo. Y la hago muchas veces hasta que voy rehabituando a mi cerebro. Ta. Y luego comienzo a volver a leer. Sabía que a veces un poco de miedo es bueno. Cuando tienes miedo de que las cosas empeoren, si no haces algo, el miedo puede incitarte a la acción. ¿Ves? Tú vas comenzando a leer y a leer y lectura tras lecturas te vas volviendo más experto y vas fluyendo más. Recuerda, si ves que te vas a bloquear, simplemente relájate y deja que el aire pasa. Si ves que te vas a trabar en una palabra, respira. Vuélvela a decir, descompónela y vuélvela a decir hasta que te salga. Intenta muchas veces y te vas a volver un maestro. Sabemos que el cerebro se ha rehabituado a hablar de una forma en la que hablas ahora, que es una forma en la que tartamudeas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era pequeño me había habituado a hablar de una forma y entonces tartamudeaba mucho y me bloqueaban las palabras y sabía en qué palabra me iba a bloquear y en qué palabra me iba a trabar mucho más. ¿Vale? Y eso lo tienes muy claro. Yo sé que tienes muy claro esto. También hay un aspecto importante y es que tú te hagas responsable de la forma en que estás hablando. Porque es muy difícil que tú digas, no, yo no tengo la culpa. Yo creo que eso es algo del cerebro. No. Eso es algo tuyo. Tú eres
el que ha traído la tartamudez y tú eres el que habla así y no pasa nada. Recuerda que no pasa nada, que no está mal. Si está mal es porque tú lo estás etiquetando. La tartamudez es muy bella porque implica conocerte, ¿sí? Y el hecho de corregirla, aunque no me gusta la palabra corregirla, me gusta más la palabra evolucionarla, porque corregirla tiene que ver como que, ay, está mal, corrijámoslo, ¿no? Eso viene de la escuela, ¿no? Cuando nos enseñan a que esto está mal, hay que corregirlo. No, creo que la tartamudez hay que evolucionarla. En términos del diálogo, cuando tú vas a decir cierta palabra, inmediatamente llega ese pensamiento que te dice que en esa palabra te vas a trabar. Y lo que pasa es que, ¿cómo hacemos para rehabituar nuestro cerebro para volver a decir esa palabra fluidamente? Por ejemplo, si la palabra es corazón, tú sabes que te vas a trabar en esa palabra y va a llegar ese pensamiento que te diga, en esta palabra nos vamos a trabar. ¿Cómo hacemos para que nuestro cerebro se rehabitúe otra vez y la diga fluidamente? Y aquí tienes que ser muy creativo. Una de las formas que hacen muchos chicos es diciéndolo de la misma manera, y es añadiendo simplemente pausa. Tú haces una pausa y comienzas otra vez a decir la palabra. O tú haces, por ejemplo, una pequeña respiración y comienzas a decir la palabra otra vez. Pero el problema no está en añadir cosas a la palabra. El problema está en volver a decir la palabra, pero reaprenderla otra vez para que el cerebro cree nuevas conexiones neuronales. Acuérdate que cuando tú aprendes algo nuevo o cuando tú lo dices de una forma diferente, el cerebro genera nuevas conexiones neuronales. Así que si yo voy a decir otra vez la palabra, tengo que decirla de una forma para que el cerebro entre en incoherencia y diga, rayos, pero si yo lo iba a decir de esta forma y tú lo dices de otra, y entonces el cerebro no sabe diferenciar en la nueva forma con la vieja forma, y le va a tocar luego al cerebro rehabituar la nueva forma. Así que si yo voy a decir la palabra, una de las formas que puedo hacer es cambiando el acento o cambiando el tono en que lo digo. Si yo digo la palabra corazón y sé que me voy a trabar en corazón, tengo que cambiarle el acento. Y yo, por ejemplo, estoy hablando, a mí me duele mucho el corazón. ¿Sí ves? Si ves que hay cambio el tono del corazón, hay cambio el tono de la palabra para que el cerebro se vaya rehabituando otra vez. Tú puedes explorar también muchas formas de cómo decir las palabras que te vas a trabar. Tú, por ejemplo, en tu diálogo tienes una colección de palabras en que te vas a trabar. A lo mejor sean todas, yo qué sé, puede que sí o puede que no. Eso depende de cada aspecto de cada persona, porque la tartamudez es muy relativa. Tienes que buscar la forma de explorar que esas palabras te salgan fluidamente, haciendo de pronto el clown. Hay un tipo que es Luis Miguel Morareu, que yo aprendí bastante acerca de este tipo, y que habla del hecho de que tú puedes sacar las palabras haciendo el clown. Tú haces el clown y sacas las palabras. El clown es como, sí, yo lo voy a sacar la palabra. Y tú ahí sacas las palabras, y lo que pasa es que el cerebro crea nuevas conexiones neuronales a través de la forma en que estás hablando. Y lo que queremos es eso, es que tu cerebro entre como en conflicto. Entre en conflicto con el habla que estás haciendo y con el nuevo habla que estás creando. Entonces tu cerebro va a entrar como en conflicto y no va a saber diferenciar si irse por este lado o irse por el otro. Y tu cerebro va a tirar a lo último por el nuevo pensamiento y por el nuevo habla, porque son las nuevas conexiones neuronales que estás creando. Ese sería como el segundo tip. Y el tercer tip sería ser muy creativo también con el hecho de explorar la tartamudez. Fíjate que había un día que cuando no había superado la tartamudez y la estaba superando, hay un amigo mío que es de Argentina, que se llama Cayo, y el tipo nos planteó una vez que por qué no podíamos exagerar la tartamudez. Y todos nos quedamos allí como que wow, ¿en serio? Porque eso sonaba muy loco, ¿no? Exagerar la tartamudez. Fíjate que rompe todo el hecho, es algo muy disruptivo, ¿no? Wow, wow. O sea, no piensas eso, porque lo que quieres es fluir. Pero fíjate que es muy curioso porque en el momento en que él nos plantea la situación de exagerar la tartamudez, implica que el cerebro va a crear una nueva conexión neuronal, porque es algo que no acostumbras a hacer. Estás acostumbrado a tartamudear, ¿verdad? Y es lo normal, pero no estás acostumbrado a exagerarla. Cuando yo desarrollé el hecho de exagerar la tartamudez, yo iba a muchas partes y la exageraba. Era muy curioso porque cuando la exageras, tomas el control, ¿no? Y yo creo que ese es el aspecto más importante, cuando pasas a tomar el control de la tartamudez, porque ya sabes que tú tienes el control.
¿sí? Y es muy curioso porque a los ratos quedabas tartamudeando más, pero habías explorado algo muy nuevo. Y es el hecho de que, primero, era algo que no habías hecho y es algo nuevo para ti realmente. Y lo segundo es que pasas a ser consciente de que estás tartamudeando. Fíjate que muchas veces cuando no has superado la tartamudez, cuando no la has corregido, no eres consciente de que estás tartamudeando. Cuando tú exageras la tartamudez, eres consciente de que estás tartamudeando. Esa pequeña diferencia es el que hace que vayas corrigiendo la tartamudez mucho más rápido, porque estás explorando. Este ejercicio, además de que te das cuenta de que estás engañando a tu cerebro porque estás rompiendo algo que no es normal, pasas también como a entrar en esa puerta de la superación de la tartamudez. Recuerda que la superación de la tartamudez tiene que ver con el miedo, ¿no? El miedo acerca de tartamudear. Entonces, cuando haces este tipo de ejercicio que es demasiado creativo, rompes muchos paradigmas acerca de lo que es tartamudear como tal. Ya para terminar, dejo como los 3 tips. El primero es la lectura, ¿no? Cuando tú lees muchas veces, tú también puedes leer algo que te gusta, ¿no? Y creo que así matas 2 pájaros de un tiro, ¿no? Aprendes a fluir mucho más y aprendes algo que te gusta. Y acuérdate que no es leer por leer, es leer para que las palabras te salgan fluidamente y para rehabituar otra vez el cerebro. Y el segundo tips es el hecho de decir las palabras y explorar la forma para que te salgan fluidamente. Y aquí lo que queremos es crear nuevas conexiones neuronales, y es que tu cerebro entre en conflicto. Y lo tercero es el hecho de exagerar la tartamudez. Tampoco tiene que ser exagerarla, tienes que mirar y explorar diferentes cosas, jugar con ella, trata de jugar con ella para ser creativo, ¿no? Entre más creativo seas acerca de la tartamudez, vas a corregirla mucho más rápido. Y creo que esos son los 3 tips. Y bueno, y como digo siempre